Imaginémonos, estimado amigo, un escenario de una discoteca moderna, por ejemplo, cuyas luces se apagan y se prenden de todos los colores, ellas se mueven caóticamente de manera tal a que usted no puede controlar propiamente el sentido de cada luz, de cada color y de cada apagada o prendida, de manera tal a que llega un momento en que pasados 10 minutos después de usted estar siendo víctima de ese bombardeo cromático, usted se apaga y usted renuncia y usted se deja manipular. Así es el criterio humano, así es la manipulación para la psicología humana y es así como nos mantiene a nosotros. Estamos en medio del caos y para entender el 2024 vamos a entenderlo a partir de ese caos en el que no se entienden propiamente cuáles son los fines, cuáles son los medios y hay una confusión. Confusión en el lado geopolítico y de las costumbres, confusión en el lado de la Iglesia con el documento final del sínodo que Monseñor Schneider llega a declarar lamentando de que si se aplica sería el fin de la fe católica. Pero el punto más importante que vamos a destacar aquí en este análisis de las previsiones del 2020 para el 2025 fue lo que sucedió en París en las Olimpiadas del 2024, que para nosotros nos parece que fue la proclamación del reino del demonio. Para entender todos estos aspectos es importante nosotros trascender de la lógica y la razón natural para trascender a aspectos superiores que son los planes de Dios en la historia, las arquitectonías. Vamos a levantar las arquitectonías de la historia en base a lo que Dios tiene previsto para nosotros y ahí sí vamos a tener una previsión con cierta lógica para entender el 2025 y lo que nos depara. Bienvenidos a esta primera emisión de 7 días en revista del 2 de enero del 2025. Suscríbase para usted también no ser víctima de la actual confusión y ser víctima de un nonsense y de una locura colectiva a la cual el mundo está siendo llevado. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada, deseando que este año del 2025 sea un año colmado de gracias y bendiciones para todos, de manera tal a que en medio de la confusión de la cual vamos a hablar ahora, que marcó el año 2024, ella no nos afecte y con el símbolo de la fe nosotros podamos llevar adelante un buen criterio, nuestra querida Colombia católica y nuestra cultura y civilización cristiana y no dejarnos arrastrar. Yo comentaba la figura de ese bombardeo cromático de las discotecas que al final la persona ya se deja llevar porque renuncia al control de la situación porque él ya no sabe bien por todas esas proyecciones de luces que vienen a ser como disparos de aquí y de allá, que termina siendo un caos en el que el hombre se deja llevar y por lo tanto ella como que renuncia a su propia razón, renuncia a su propio criterio, a ciertas convicciones y se deja llevar, se deja manipular. Y el mundo moderno se caracteriza por una gran manipulación. El profesor Plinio Corrado de Oliveira, él tuvo grandes perspectivas, grandes proyecciones, grandes previsiones proféticas en las que él usaba mucho la fe, la razón,
pero también la objetividad, pero era en base a cosas que eran lógicas. Si sucede tal cosa, pues tal cosa va a concluir. Es como quien dice, si yo tengo una bola y yo la tumbo, pues yo sé que ella va a terminar aquí y va a rebotar. Eran lógicas, pero esas lógicas se fueron perdiendo. Eso fue hasta el año 1990. Él ya decía que los panoramas internacionales se caracterizaban por un gran caos, una gran confusión, que era imposible prever lo que iba a suceder, y que se estaba perdiendo la luz de la razón. Vamos a hablar claro, la locura que va tomando cuerpo para la humanidad entera. Nosotros nos vamos acostumbrando a vivir instintivamente, sin saber qué nos depara el futuro. Nos dejamos llevar instintiva y vegetativamente, si se pudiera decir así, porque ya renunciamos a querer prever una consecuencia lógica de las cosas. Ojo, que todo esto es muy importante, porque es exactamente en lo que nosotros estamos ahora. Ya no hay objetivos claros y lógicos, porque estamos siendo manipulados, pero sí hay objetivos claros y lógicos en aquellos que producen la manipulación. Pero vamos a pasar por encima de eso y para dar luces. Yo creo que no podemos quedarnos en el plano del acontecer humano simplemente natural y lógico. Debemos entonces trascender a todos esos planos del sentido de nuestra vida, un plano más metafísico, en los planes de Dios para la salvación, los planes que tiene para el hombre, para llevarlo al cielo, en fin, en esta gran batalla entre el bien y el mal, que es el escenario en el que nos toca vivir. Y eso es muy importante que nosotros lo consideremos, porque ahí sí vamos a entender ciertas arquitectonías y vamos juntos a concluir qué va a ser del año 2025. Cuáles son las previsiones, pero ya desde un plano diferente, repito yo. Entonces comencemos con el ver. En el plano geopolítico y de las costumbres, fue un año que se destacó, ¿por qué? Por la guerra en Ucrania, quizás con la invasión de Rusia, la guerra en Israel y el comienzo del yihad islámico radical. Sin embargo, yo diría que no. Lo que más se destacó en medio de todos esos escenarios dantescos y preocupantes fue la inauguración y la clausura de las Olimpiadas de 2024, cuyo escenario se puso en una mise en scène, como dicen los franceses, se puso una puesta en escena de un escenario apocalíptico, del jinete de la muerte, de los personajes del apocalipsis, y termina y culmina en la clausura con el descender del ángel caído. ¿Quién es el ángel caído? Es Satanás. Por lo tanto, aquí quedaba claro que habían ciertas fuerzas que son las manipuladoras de la conspiración anticristiana, que han proclamado, han sugerido que comenzaba el reino de Satanás. Por lo tanto, es un escenario que tenemos que colocarlo como el centro para entender el 2024, muy por encima de la guerra Rusia-Ucrania o Israel o China, Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que todo eso tiene mucha importancia y lo vamos a ver, pero creo que aquí es muy importante ver un ángel caído a cuyas potencias se doblegan, se arrodillan y le rinden culto. Esa escenografía, ustedes se deben acordar posiblemente porque casi todo el mundo la vio, queda una cosa dantesca y queda claro que es un rendirse ante el demonio. Entonces son todas las fuerzas que llevan adelante la conspiración anticristiana, que como que se declarasen al mundo que comienza el reino de Satanás. Bueno, ese es el centro, pero vamos a hablar de Rusia-Ucrania. En medio de todas las penumbras de esa guerra que se va como que contaminando y cansando el mundo entero con su preocupación, y una Europa que cada vez se ve más
comprometida en esa guerra de una manera muy preocupante, y que se habla de bomba atómica y de amenazas nucleares, etcétera, etcétera, y todas las corrientes. Aquí vale la pena destacar un Dugin. Alexander Dugin es un asesor de Putin, que es una especie de Rasputín, que fue inspirado, y él, toda su filosofía, su pensamiento se ha inspirado pues en el esoterismo, en el satanismo y en todos los grandes personajes que han proclamado el ocultismo en el mundo. Por lo tanto, este hombre proclama y es el que asesora a Putin en base a digamos, un mesianismo de la Rus, de un plano geopolítico en el que se tiene que reestructurar la Eurasia, pero en la que Rusia tendría un papel mesiánico para volver a restituir todos los valores, las virtudes y la civilización que está hoy en día quebrada, arruinada, como que si ellos fueran los modelos de valores y de virtudes, porque Rusia pasa por ser muy preservada, pero la realidad es otra. Rusia es uno de los países más corrompidos del mundo, donde hay más abortos, donde hay más homosexualismo, donde hay más corrupción, alcoholismo y drogas y ocultismo. Rusia no es la que la propaganda nos dice. Pero este Dugin surge como un mesías, como un profeta, como un Rasputín, sugiriendo que Rusia tiene un papel histórico para restaurar todo eso, pero que es necesario doblegar a Polonia por ser católica y poder reestructurar entonces la Iglesia ortodoxa, que según él es lo único que quedó vivo, y que Roma es católica, apostólica, romana, ella es corrompida, y que por lo tanto es necesario aplastarla, y habla claramente que Francia tiene que ser invadida porque es el símbolo de la civilización y la cultura occidental. ¿Para qué? Para dar inicio a una nueva era que será la era de la Eurasia. Ojo, si ellos, y ese es el inspirador de Putin, y es lo que mueve hoy en día todos los móviles geopolíticos, geoestratégicos de Rusia, hay que ponerle atención, pero vea que eso es un plano enteramente religioso. Detrás de toda esa geopolítica es muy importante. Por otro lado, vamos a hablar de Siria, vamos a hablar de Israel, de la guerra árabe-israelí, la guerra contra Hamas, contra todos los bloques islamitas que conforman un radicalismo islámico que odia a Israel. Bueno, ustedes saben que cayó Siria y que se instaló una yihad islámica que hoy en día parece muy simpática. Sin embargo, hace parte de una yihad radical, el Estado Islámico, que se toma cuenta de ese país. Pero no crean ustedes que con las victorias sucesivas de Israel van a opacar el ímpetu de esa yihad. Todo lo contrario, se va a enardecer. Pero da la impresión que todo ese escenario del Oriente Medio va a constituirse un Israel que pareciera que sí se consolida, pero rodeado de países que cada vez más no tienen instituciones y que tal vez sus propias soberanías comienzan a ser reconsideradas. Y por lo tanto, ellos en aquella guerra que ellos tienen contra el occidente cristiano, la yihad islámica, ellos quieren la guerra religiosa contra Occidente. Entonces, viendo ese escenario del Oriente Medio, sugiere que vaya a haber en el 2025 una guerra mixta. Por un lado, guerra de estados y de potencias en el plano multipolar, de una hegemonía multipolar, pero por otro también una guerra de cuarta generación, de facciones, de guerra de terrorismo que vayan enflaqueciendo. ¿Cuál va a ser el punto central, la gran víctima? Europa. Y Europa, Roma como símbolo, cierto, pero es toda Europa en el contexto de aquello que ellos quieren cambiar. Por un lado, viene el mesianismo de la Rus,
con la Iglesia Ortodoxa, queriendo destruir geopolíticamente Europa, pero por otro lado también está la yihad árabe, que ciertamente continuará con sus invasiones y con sus propósitos de desestabilizar a la Europa, que tarde que temprano la verán doblegada, y con eso la y Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana como inspiradora del occidente cristiano. Y por lo tanto son dos escenarios de una guerra que atenaza a Europa, y la gran afectada es Europa, es Roma, pero Roma no necesariamente en cuanto ciudad, sino en cuanto símbolo. Es lo que siempre ha querido la revolución anticristiana, cuyos instrumentos hoy en día sería la Rusia mesiánica de la Rus y la yihad islámica. Vamos a hablar de otro punto, ya no de parte geopolítica y de costumbres, sino la confusión dentro de la Iglesia. El punto central de ella fue, lo más importante del año 2024, fue el documento final del sínodo que se concluyó en octubre del 2024. Ese sínodo le dio una categoría ya igualitaria, democrática, en la que se pone y se reformula la moral, la disciplina jerárquica y el ordenamiento de la autoridad jerárquica de la Iglesia, puesto que la Iglesia, ella es la esposa de nuestro Señor Jesucristo y la prefigura del cielo, y Dios nuestro Señor es el Rey de Reyes. Y por lo tanto, yo creo que ese punto es muy importante, porque Monseñor Atanasio Schneider considera que si se lleva adelante las conclusiones, el documento final del sínodo sería el fin de la fe católica. Nosotros diríamos, si es así, entonces estamos a puertas de un gran cisma en el occidente cristiano, que puede también afectar las grandes masas de católicos en todo el mundo. Vale la pena aquí también hablar de The Economist. Ustedes saben de esta revista The Economist, la propietaria son el Club Bilderberg, los Rothschild y toda una serie de familias que han estado comprometidas centenariamente con la conspiración anticristiana. Ellos tienen siempre cada año un collage que es una especie de previsión de lo que va a acontecer en el año, y vale la pena tener presente para ver qué es lo que ellos piensan, cómo es que ellos lo perciben. Lo primero, en ese collage no hablan nada de la Santa Iglesia, a pesar de que la Iglesia es el centro de la historia, porque la historia tiene un dinamismo que son las convicciones filosóficas y religiosas. Curioso que ellos quieran esconder el problema de la Iglesia como que no tuviera importancia. Sí la tiene, y una prueba es que ellos la están escondiendo. Pero ¿qué es lo que ellos muestran en el collage? Vamos a colocarlo acá para que ustedes lo vean. Ellos colocan primero a un Saturno encima, que dentro de el esoterismo, el símbolo y la cultura paganas, griegas y romanas, colocan a Saturno como el fin de algo, pero que comienza una nueva era marcada por la injusticia y la opresión. Bueno, ustedes van a ver ahí en el collage que hay muchos muros. Dicen que viene del BRIC, de los BRICS. Puede ser, sea un fin de la hegemonía americana, pero yo también me sospecho que ellos quieran sugerir un fin de las libertades humanas, y de ahí eso tiene mucha relación con Saturno y el fin de las libertades humanas en todo ese esoterismo, como ellos ven todo. También ellos muestran a Trump y a Putin y otros personajes, como quien dice, no ha cambiado mucho, y el escenario de 2024 será más parecido para el 2025. De todas maneras salen bombas atómicas, pero una bomba atómica pequeña, no es muy grande, que será como, no da la impresión de que sea
un fin o sea, de una guerra termonuclear, sino como que una amenaza a la cual vendrían todas las potencias del mundo a controlar todo y por lo tanto a justificar el fin de las libertades para salvar la civilización, y ese sí pareciera que sí es un punto central. Colombia, vamos a hablar de Colombia, otro punto. No se explica las estadísticas que salieron ahora en The Economist, en la que colocan a Colombia como el sexto país con mayor crecimiento del mundo. Pero ¿cómo? Si aquí estamos en un caos terrible, eso como que nadie lo entiende. Yo solo lo entendería como una palanca para lanzar a Petro a las elecciones del 2026 con un punto que se prestigia mucho, que es la economía, como si esa fuera la única interés en el bien común. Ustedes saben que el fin de la sociedad del Estado es la vida virtuosa en común. ¿Y cómo está la situación de Colombia? Colombia está perdiendo la institucionalización. Vastas regiones de Colombia son controladas hoy en día por la subversión comunista y por la delincuencia bajo el apoyo tácito del Estado, porque el Estado quiere que la institucionalidad de un gobierno, de un orden político acabe y comience a haber un montón de poderes paralelos en todo el país, y eso es lo que yo veo que se está plasmando en Colombia hoy en día. Y también vamos a hablar claro, la revolución cultural avanzó enormemente, la corrupción de las costumbres aquí se hizo enorme. Justo el Centro Cultural Cruzada, la campaña del Rosario Público por Colombia, Colombia Necesita Fátima, hasta realizaron varias protestas. Una de ellas fue contra el cambio de sexo y la instalación de varias clínicas de cambio de sexo en la que los niños pueden cambiar de sexo sin necesidad de pedirle permiso a los padres, y una serie de cosas horribles. Después tuvo una serie de nuevas regulaciones para las clínicas y el sector salud, en la que el aborto puede ser practicado hasta los 9 meses de gestación y los niños no necesitan, las niñas no necesitan pedirle permiso a los padres. Es decir, estamos en una corrupción, todo promovido a través del ordenamiento jurídico y el ordenamiento, digamos, institucional ejecutivo. Es una cosa gravísima, pero no es solamente eso, es que nosotros vemos que hay, bueno, aquí en aquel crecimiento de la economía entra una desautorización de las reacciones de la falsa derecha. La gente preocupada por el fin de la Colombia católica le hace caso y se confía mucho en la falsa derecha. Esa falsa derecha reivindica cuestiones de orden económica, pero ahora pareciera que está desautorizada y con eso ella queda como que sin argumentos. La verdad es que yo no entiendo cómo es que se está viendo ese crecimiento económico. Yo creo que es una burbuja de corto plazo, porque la reforma agraria está acabando con la propiedad privada, con el sentido de la propiedad privada, que es la que da realmente pujanza al país. Entonces aquí entra una cuestión, es una burbuja que ellos van a aprovechar para relanzar a Petro y para desautorizar la falsa derecha. La auténtica derecha, ¿cuál es la auténtica derecha? Es aquella que defiende la tradición, la familia, la propiedad, ¿cierto? De manera tal que son todos los pilares de la civilización cristiana, y por lo tanto, por ejemplo, la institución de la familia está deshecha en este país. Es decir, esa burbuja en algún momento una aguja la va a pinchar y va a explotar, y va a venir sí un caos económico enorme que se contradice con los resultados que se están mostrando ahora para el fin de año, ¿no? Como resultado de la gestión económica de Petro, pero que es una burbuja que terminará en una crisis como la de Venezuela, porque Colombia ahora va a aumentar precios en todo, el gas va a estar alto, los servicios van a estar altos, no va a haber incentivo para la empresa privada, y
el Estado está expropiando, tiene todo un plan para el año 2025 para expropiar masivamente las tierras cultivables y dárselas a campesinos que no van a tener la capacidad de producir alimentos para el país. Por lo tanto, la agroindustria va a quedar en un caos, como ya está en un caos todo el sector de la empresa privada en materia de salud, que están endeudados hasta la coronilla, es decir, funcionan hasta que de un momento a otro se quiebran, y por lo tanto eso es en cualquier momento. Vamos a juzgar, ya vimos el ver, el juzgar. Yo ya hablé que las convicciones filosóficas y religiosas son las que determinan la dinámica a la historia. Bueno, el reino del demonio que se anuncia en las Olimpiadas es el comienzo también ¿de qué? De una intervención de Dios. Si el demonio entra a proclamarse como para que sea adorado, el Dios a través de la Santísima Virgen entra majestuosamente en la historia. Veamos que el 2025 será un año en que esa intervención de Dios se comenzará a sentir, se comenzará a percibir, y serán los acontecimientos previstos por Nuestra Señora en Fátima, pero también comienzo tal vez de grandes conversiones, de grandes escenarios en los que el hombre vuelve a la casa paterna, el hombre moderno. Por lo tanto, vemos también que si el reino del demonio se va a querer imponer, pues entonces será esa tenaza que va a haber sobre Europa, se va a consolidar y va a haber una gran persecución a la Iglesia. ¿Cierto? Y todos los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia, en el marco del actual pontificado, como lo sugiere el actual sínodo y las conclusiones del sínodo, intentarán un cambio en la doctrina de la fe y la moral, y por lo tanto un cisma que se puede delinear. Pero ¿no será que ese será el comienzo bonito de muchas personas que vuelven otra vez al magisterio de la Iglesia y quieren volver a la Iglesia de siempre, aquella que nos enseñó y fundó nuestro Divino Redentor? Por lo tanto, es un escenario enteramente religioso, no es geopolítico, ¿no? Vamos a ver el actuar y con eso terminamos este análisis. El jubileo puede ser aprovechado para nosotros ir limpiar nuestras almas, confesarnos, comulgar y de eso estar preparados para esos grandes escenarios de la lucha entre el bien y el mal, esa persecución, ese intento del demonio de destruir la Iglesia vanamente, porque la Iglesia es inmortal. Por otro lado, nosotros vemos y tenemos una convicción de que el rosario público por Colombia ahora más que nunca es lo más acertado para salvar a Colombia del comunismo, de la corrupción moral, de la ideología de género, del aborto, y por lo tanto sigamos en eso, porque si el cuño va a ser cada vez más trascendente y más religioso, pues ese es el punto claro. Argumentos de orden económico, de tal teoría política, pues tendrán su papel, pero no van a ser los determinantes. Aquí lo determinante es cómo conducir ese gran barco de la nación. Y en medio de la confusión, vamos a tonificar nuestras convicciones católicas. Cuando se pretende destruir la fe y la moral, viene una voz muy providencial. El obispo Monseñor Atanasio Schneider escribe un libro muy apropiado, muy oportuno, llamado Credo, Compendio de la Fe Católica, que es una reivindicación de toda la doctrina de la fe y la moral eterna, bimilenaria de la Iglesia, en que él aborda todos los problemas del mundo moderno, el comunismo, el socialismo, el sexualismo, transhumanismo, la ideología de género, el aborto, por qué el comunismo es malo y contrario a los 10 mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Es un libro que en medio de la confusión, nosotros, los que queremos mantenernos como auténticos colombianos y católicos,
debemos tener en nuestra casa como un referente para evitar que nos lleven para la confusión, el caos y la locura del que yo hablé al inicio, con aquello de la discoteca en la que la persona pierde la noción y se deja llevar. Entonces, podrá ser un año del renacer, de las transformaciones espirituales, de un renacer de la fe, es lo que todos nosotros esperamos. Pero eso no se consigue así, se consigue rezando el rosario, volviendo a la casa paterna, confesándonos, aprovechemos el jubileo para que eso se dé. Bueno, aquí terminamos nosotros una intención, no sé si afortunada, para ver las previsiones del 2025 en medio de la confusión y del caos y del nonsense y de la locura que tornan imprevisibles los acontecimientos. Pero aquí tenemos presupuestos. Muchas gracias por su audiencia. Esperamos tenerlo para la próxima semana en la continuación de los análisis de este año que comienza bajo el signo de un caos, sí, pero también de una esperanza en el campo religioso, de una guerra religiosa que comenzará. Muchas gracias, le pido que se suscriban si no se han suscrito a este canal que tiene como fin hacer siempre un análisis bajo la inspiración del pensamiento católico en defensa de la cultura y la civilización cristiana. Como ustedes saben, el Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia y propiedad en defensa de la civilización cristiana.